Saqué 90 puntos de 120 en mi primer intento haciendo el TOEFL Test IBT y estoy súper contenta. En este video te voy a comentar todas las cositas que hice para obtener ese resultado en mi examen. Así que sin más bla bla bla, dentro vídeo. Hola a todos, yo soy Ivy y bienvenidos una vez más a mi canal, un espacio dedicado para compartir ideas, tips, consejos y recibir tu dosis diaria de motivación. En el título de la intro de este video, como pudieron ver, hoy vamos a estar hablando del TOEFL IBT y pues las cositas que hice para sacar un score de 90 de 120 en primer intento. Este examen está caracterizado por ser bastante difícil y a mí me hace mucha gracia porque a las personas, a las personas americanas que me he encontrado que le estaba diciendo que me estaba preparando para mi examen de inglés, de TOEFL, se me quedaban mirando como que ¿qué es eso? ¿Cómo que tienes que tomar un examen de inglés? Porque, y pues ahí yo le tenía que explicar que porque soy extranjera y para ciertos trabajos o certificaciones me piden un cierto nivel de inglés y pues que sea comprobable. Y la manera de que sea comprobable es tener este examen de TOEFL IBT y que también dependiendo de tu perfil o al tipo de trabajo que tú quieras aplicar, ya sea maestro, ingeniería, vas a necesitar un score diferente o un mínimo de score que te van a pedir para poder aplicar a ciertos trabajos o certificaciones. Pero no, yo no les voy a dar más muela y vamos al pollo, el arroz con pollo. Aquí tengo mi libretica, como tú sabes, que se me olvidan las cosas y para tener todo bien detalladito, te voy a primero dar un pequeño background de mí, porque pues este video no es patrocinado por nadie, nadie me está pagando, lo estoy haciendo porque quiero compartir información con ustedes sobre lo que yo hice particularmente y lo que me sirvió para poder tener un buen score en mi prueba, en mi examen del IBT, TOEFL Test. Este examen yo lo estuve tomando el 8 de mayo, o sea, el mes pasado, a principios de mayo, hace aproximadamente un mes, pero me estuve preparando desde mucho, mucho tiempo antes. Yo te voy a dar un poquito de mi background y de mi perfil para que tengas una idea de dónde vengo, de pues cómo era mi inglés antes, cómo es mi inglés ahora y pues de las diferentes estrategias que yo estuve haciendo para tener este score en mi pequeño background sobre mí. Te voy a dar un pequeño background sobre mí. Yo llevo, bueno, hoy, exactamente hoy, 2 de junio, llevo exactamente un año y medio viviendo en los Estados Unidos. Anteriormente a eso, y yo desde muy, muy, muy pequeña, a mí siempre me gustaron los idiomas, las lenguas, de hecho, era una de las carreras que quería estudiar, pero yo decía, lo que pasa es que si yo estudio algún idioma después, como en Cuba, normalmente las personas que estudian idioma luego se dedican a dar clases. Y yo decía, a mí no me parece que yo vaya a estar 5 años estudiando para terminar siendo maestra. O sea, no se me hacía ningún sentido. Pero desde siempre, de toda la vida, a mí me gustaron mucho los idiomas, no solo el inglés, también estudiando italiano. Nuevamente 2 años también estudié francés y estudié portugués. Con esto que te quiero decir que soy una persona que siempre he sentido inclinación y me han gustado los idiomas. Siento que se me da bastante fácil, me gusta y pues a lo mejor eso hace que sea menos tedioso para mí a la hora de estudiar. En Cuba, como ya les decía, desde pequeña, nosotros en primaria, secundaria y pre tenemos siempre una profesora de inglés que nos da esta asignatura, pues vas pasando de grado, vas subiendo un poquito el nivel y la intensidad. No quiero decir con esto que sea el mejor inglés que vas a dar en tu vida y que realmente depende de la escuela donde tú estés o el profesor donde tú estés para que ese inglés pues sea mejor o te lo den con una mejor calidad. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de tener muy buenas profesoras que recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño que me enseñaron súper, súper bien. Entonces, esto fue hasta el preuniversitario. Cuando yo entro a la universidad, yo estudié ingeniería química en la CUJA. Yo recuerdo que nos hacían unos exámenes porque para poder graduarte de la universidad tienes que tener cierto nivel de inglés. Y yo hice un examen que te ponían. Ese examen yo lo pasé con buen nivel, creo que agarré 4 puntos de 5 y pues ya no tuve que pasar, creo que eran como 3 cursos de inglés, o sea, fue la única clase que me pude esquipear en la universidad, pero bueno, era tiempo que tenía para estudiar otras asignaturas o hacer otras cosas. Después que terminó la universidad, como a mí siempre me sentí interesada por estudiar idiomas, pero realmente pues no tenía la economía para pagar un profesor ni una escuela particular para recibir clases de inglés,
lo que hacía era que veía de vez en cuando, siempre que podía, alguna serie o alguna película animada en inglés. Yo recuerdo que en ese tiempo, sobre todo cuando el COVID, estaba la serie de Rick and Morty. Yo no sé si ustedes la han visto, pero es una serie súper graciosa y yo la veía en inglés, con subtítulos en inglés. Y estaba súper difícil porque ellos hablan inglés como de adultos, súper grande. Yo muchas cosas que no entendía, pero todo y eso yo veía la serie en inglés. O sea, este es uno de los primeros consejos, o el primer consejo que te doy a ti, que también le he dado a unas amistades que están en el mismo proceso de estudiar y mejorar su inglés. Y es que recomiendo mucho ver películas animadas, o sea, empezar por lo básico de películas animadas que sean en inglés con subtítulos en inglés, y si no vas entendiendo algo, pues le das para atrás y ya. Y también otra de las cosas que yo he estado viendo es Bridgerton, o sea, todas las temporadas de Bridgerton que yo he visto hasta ahora, las he visto en inglés y eso me ha ayudado mucho porque es británico, o sea, el tipo de inglés es británico, pero o sea, como que el inglés es un poco más correcto, vamos así decirlo, y pues eso también desarrolla al oído a escuchar un acento diferente, lo cual es muy importante en este país. Cuento que se me van olvidando, tengo que mirar para acá abajo la libreta. Luego de que me gradué, yo estuve haciendo una maestría en en Ciudad de México. Te estoy haciendo todo este cuento porque todo tiene un sentido y un por qué te estoy haciendo el cuento. Estuve haciendo una maestría en México en biotecnología, como parte de la ingeniería química. Esta maestría nos exigía un nivel de inglés. Yo ya tenía ese nivel de inglés, en algún momento iba a pasar el test, la prueba, pero nunca hice ese examen. Lo que sí es muy importante es que aquí, como yo estaba en la rama de la investigación, yo tenía que leer demasiados artículos, hacer exposiciones todo el tiempo en inglés. O sea, yo recuerdo que los primeros artículos que yo me leí, cuando eso no había inteligencia artificial como está hasta ahora, primeros artículos que yo me leí para mí fueron un dolor de cabeza, los tuve que releer como, qué sé yo, unas 5 o 10 veces, subrayar muchas cosas porque no entendía prácticamente nada, porque es un inglés más académico, no es el inglés del día a día. A mí eso realmente me frustraba mucho porque yo decía, yo es que no sé nada de inglés, o sea, yo no sé nada de inglés porque yo no estoy entendiendo nada, pero luego entendí que es un tipo de inglés diferente, es el inglés académico. Un año y medio estudiando la maestría en México y 3 meses antes de yo venir para Estados Unidos, que ya yo sabía que existía la posibilidad de que yo viniera para este país, yo contraté una profesora particular en México, ella es mexicana, muy buena, mi profesora, le mando un saludito, y pues con ella estuvimos trabajando según mi nivel, o sea, obviamente ella un pequeño examen que ella me estuvo haciendo para saber cómo estaba mi nivel de inglés, qué eran las cosas fundamentales que ella me sugería que pudiéramos ir trabajando en el proceso, y estuve trabajando con ella 3 meses en México y 2 meses en Estados Unidos, enero y febrero. Y vimos cosas que eran sobre todo vocabulario, phrasal verbs, formas de, o sea, como el inglés cotidiano, el del día a día, para yo poder llegar aquí directa al hablar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego a este país, a los Estados Unidos, yo vivo en Texas, aquí hay mucho americano, o sea, se habla mucho inglés. Hay muchas personas también que hablan español y hay muchas personas de otros países, pero generalmente en casi todos los lugares que tú vas es el inglés lo que predomina. O sea que sí o sí, yo tuve que soltar el miedo, quitarme todas esas capas y empezar a ir a las tiendas, que sea a comprar, que sea a pedir cosas, todo en inglés. Una cosita cómica que yo hacía es que al principio como que tú te acostumbras, entonces yo no entendía lo que me decía nunca el dependiente. Si yo iba a una tienda, yo nunca entendía, o sea, yo no sabía exactamente lo que me estaban pidiendo, yo solamente le podía decir yes or no porque me había aprendido de memoria lo que te preguntaban. O sea, como que, oh, hello, how you doing today? I'm fine, thank you, o whatever. Y luego te pregunta, cash or car? Y así como que yo me aprendí, yo ya le respondía en automático, no porque yo realmente estuviese entendiendo lo que me decía cada uno, sino porque yo sabía ya lo que me decía. Entonces, otro tip que tengo es que dejar el miedo, o sea, dejar el miedo a equivocarte, practicar, o sea, yo siempre que tengo la oportunidad en una tienda, en Uber, yo agarro mucho Uber y con cualquier Uber que yo agarre, así sea latino, de donde sea, del país que sea, americano, yo aprovecho para hablar mucho con esa persona y eso me da la posibilidad a mí de quitarme el miedo, no me da miedo cometer errores, sino que me estoy forzando a mí misma a hablar, a interactuar, a buscar recursos. Si en algún momento una palabra no me sale, pues buscar otra forma de decirlo y eso me ha ayudado mucho. Y otra cosa que me ayudó muchísimo al principio fue que tuve una relación amor-odio con cierta cadena de telefonía
muchos problemas. O sea, literal, casi todos los meses yo tenía que ir a esa tienda, a ese lugar, porque si no era un problema con el teléfono, era un problema con internet, o sea, un desastre. Y en esa tienda, todas las personas que trabajan hablan solamente inglés. Así que imagínate el trabajo de prácticamente recién llegada a este país hablando inglés, o sea, y discutiendo o peleándote algún servicio en inglés, o sea, toda una odisea, pero yo lo agarraba como práctica, o sea, yo decía, sí, mi vida, vamos para allá, para esa tienda y practiquemos. Mi segundo consejo en este caso es que no le tengas miedo, o sea, no tengas miedo a cometer errores, equivocarte, no somos perfectos, no es tu lengua materna, o sea, en español incluso uno puede cometer errores a la hora de hablar, es completamente normal. Así que imagínate en otros idiomas que es totalmente diferente, es nuevo para ti, no es el mismo, y tu cerebro se tiene que adaptar a hacer otras conexiones neuronales para poder pues, tú desarrollarte, hablar, explicar, escuchar, responder. La más muela. Y vamos a entrar con el meollo del arroz con pollo. Resulta que, como ya les había dicho, yo soy ingeniera química, siempre he pensado que podía ejercer en este país y gracias a Dios mi carrera sí se puede ejercer en este país, pero te piden ciertos requisitos y uno de ellos es el examen del TOEFL IBT con un score bastante alto. También estuve investigando que para algunas maestrías o ejercicios de posgrado te piden un score de aproximadamente 100 en universidades muy buenas. Voy a dar un pequeño tip para las personas que viven en Texas, especialmente en Austin. Y uno de los recursos que yo utilicé y que me fueron demasiado útil es que busqué información sobre el Austin Community College o ACC y ahí entrando a su página encontré muy buenos cursos para personas inmigrantes profesionales desde básicos, intermedio, avanzado e incluso encontré un curso especialmente dedicado a personas que querían pasar su examen del TOEFL, donde ahí nos estuvieron explicando y dando tips, consejos, estrategias sobre las habilidades que se evalúan en el TOEFL, que son writing, speaking, listening, eh, writing, speaking, reading y listening. Yo estuve haciendo 2 habilidades primero y 2 habilidades después. Ahora mismo no les dejo la información, pero pueden entrar a la página web y buscar un poco de información sobre los cursos que ofrece este college, que son totalmente gratis. Tienen otros cursos de pago donde tú puedes pagar cursos de inglés presencial y online, creo que tienen, pero no tengo toda la información aquí porque sé que están habiendo cambios en el modelo y en los cursos que están ofreciendo actualmente. Pero en mi experiencia personal, yo estuve haciendo ITP, que es inglés para profesionales internacionales, me ayudó muchísimo en muchas estrategias como cover letter, hacer el currículum, todas estas prácticas, claro, con un inglés un poquito más arriba del básico que yo tenía, y luego pasé a este curso de probabilidades para el TOEFL test. En ese momento, cuando yo estudié, estaba en el 2025 y en el momento que estábamos estudiando para el examen del TOEFL, comentaron que en enero del 2026 iban a haber cambios en la estructura de cómo se puntúa el TOEFL y también en cómo iban a ser medidas esas habilidades. Si quieren un poquitico más de información, déjenmelo en los comentarios cómo está estructurado ahorita el TOEFL para 2026. Cómo yo pude sacar 90 puntos de 120 y por ahí les voy a dejar una captura de pantalla de cuál fue mi puntuación exacta en cada una de las habilidades. Y en este punto cabe recalcar que yo, en mi cabeza, cuando yo llegué a este país, yo sentía que yo me podía expresar mejor de cómo yo escuchaba. O sea, mi habilidad para explicarme o expresarme en inglés era mejor que el listen, cosa que totalmente ha cambiado muchísimo y te voy a explicar cómo lo he logrado. Sí, ahora mismo yo entiendo mucho mejor que lo que hablo y eso es una cosa totalmente normal. Siempre vamos a tener habilidades que en dependencia de lo que nosotros hagamos, lo que más nos guste o practiquemos, pues se van a desarrollar unas habilidades más que otras. Un tip para cada una de estas habilidades y cómo yo las pude mejorar. En el caso de reading y writing, sobre todo writing, en writing es muy importante la gramática, o sea que estudiemos bien la gramática para que podamos identificar cuáles son los patrones en el examen y también es importante que tengamos un nivel de inglés académico un poco más elevado porque en esta sesión de writing vas a necesitar defender tu postura y en una de esas sesiones es
pues académico. Entonces vas a tener que explicar y es importante que tengas un poco de contenido o conocimiento por los términos que se usan fundamentalmente cuando estamos pues en un nivel de inglés o hablando con personas de medio, ingeniería, ciencias sociales, cualquiera de estos tipos elevado. Ahora, ¿cómo yo pude mejorar mi writing? Y es una cosa que yo hasta que no estuve estudiando en ITP, en el ACC, yo no me di cuenta que yo, pues mi performance era mucho mejor cuando yo tenía que hacer writing que tenían que ver con ingeniería, con tecnología, con biotecnología, medicamentos, ese tipo de cosas. Y lo que a mí personalmente me ayudó mucho es que, como les había comentado en el inicio del video, yo estuve haciendo una maestría en México en biotecnología y tuve que leer muchos, pero muchos artículos que eran relacionados en estos temas. Entonces, a mí me ayudó muchísimo porque tenía ya conocimiento de palabras y términos que yo podía integrar a la hora de desarrollar mi writing. Ahora, en el reading es muy importante tener un vocabulario bastante avanzado. O sea, tener contextos, saber las palabras que pueden tener diferentes significados según en el contexto en que estén empleadas y amplio te va a ayudar muchísimo con tener un score más amplio. En la parte del listening, como ya les decía, fue una de las habilidades en las que yo salí muchísimo mejor en el examen y es porque ya yo estoy inmersa en, pues, en el ambiente donde yo diariamente estoy comunicándome en inglés. Paso muchísimo tiempo con personas que son americanas o que son nativas en inglés, por lo cual mi oído se ha desarrollado bastante en entender muchísimo sobre todo el contexto. Yo no te voy a engañar ni te voy a decir que yo entiendo el 100%, no, realmente te diría que entiendo como un 50%, porque obviamente, pues la rapidez con la que hablan, las personas tienen distintos tipos de acento, todo eso influye en que yo pueda entender mejor o peor, pero lo bonito y lo interesante del inglés es que puedes entender el contexto general, o sea, puedes entender el contexto de lo que te están diciendo y con respecto a eso ya, pues ya tú puedes elaborar una respuesta o responder. Y siento que eso a mí me ha ayudado muchísimo, o sea, ya estar inmersa en un ambiente donde yo estoy rodeada bastante tiempo de personas que hablan inglés, a mí me ha ayudado mucho a desarrollar el oído. Y lo otro que también yo he hecho mucho es que yo he puesto mis settings de mi teléfono en inglés, teclado en inglés, todo en inglés. Si me pierdo, o sea, la cagué, pero tengo todo puesto en inglés. También escucho muchos podcasts que son americanos o británicos y eso también me ha ayudado a mejorar mi entendimiento en el inglés. Ahora, la parte del speaking, que para mí ahorita es como un poco la más complicada, por así decirlo, o en la que no me siento todavía tan bien, aparte de que yo realmente siento que no tengo tanto miedo de expresarme, yo si no entiendo algo o si no sé algo o si no sé cómo se dice, yo pregunto, a mí no me da pena, o sea, si yo quiero decir, acásame un vaso de agua y no me acuerdo en ese momento o no sé cómo se dice una palabra, a mí no me da pena preguntarle a la persona que está al lado mío y le digo, ay, no sé cómo se dice, busco otras maneras de decirlo, pero a mí la cosa es que a mí no me da pena. O sea, si yo no sé cómo se dice, yo no sé cómo se dice y yo voy a preguntar para que a mí me explique, me diga, ah, bueno, se dice así, o si estoy diciendo alguna palabra que me pasa mucho, que está mal pronunciada, y ya yo veo que la gente se me queda así mirando como medio raro, y entonces yo le pregunto, o cómo se dice correctamente, o cuál es la pronunciación, y yo la repito. O sea, en el mismo momento, a mí que me están explicando cómo se dice la palabra, yo la repito y la intento interiorizar para que se me quede grabada cómo se dice la palabra y eso me ha ayudado bastante. Lo otro es que en mi cabeza de alucinación, yo siento que yo sueno muy americana, pero una de las cosas que a mí más me choca es que, o sea, todos los días de este mundo, yo quiero llorar todos los días de este mundo, aproximadamente 5 personas de media me preguntan, o sea, porque yo trabajo con el público, tengo uno de mis trabajos es con atención al cliente, entonces siempre, o sea, todos los días hay una persona, hay veces que hay personas que me han dicho, últimamente las personas me han dicho que si yo hablo portugués o si soy de Brasil, pero el otro, qué sé yo, 90% de las veces me dicen como que, ¿de dónde eres? Por tu acento, no reconocí tu acento, ¿de dónde eres? Y yo súper decepcionada porque en mi cabeza yo sueno la más americana, o sea,
pero ya eso es una cosa que yo vine aquí grande, entonces va a ser muy difícil para mí que yo agarre el acento. Y tampoco es que sea un punto importante, mientras yo me sepa comunicar, así sea que tenga mi acento cubano. Creo que ya repasamos los 4 puntos importantes que te van a evaluar en este TOEFL IBT test, que es el speaking, reading, listening and writing. Si quieren que les deje un poquito más de información de cómo está dividida cada una de las sesiones y los tipos de ejercicios que se realizan durante la prueba, el consejo que estudien mucho sobre el formato y contrarreloj. El examen dura aproximadamente 90 minutos, pero cada habilidad y cada pregunta dentro de cada habilidad tiene entre aproximadamente 30 segundos, un minuto, dependiendo de lo que tengas que hacer en el ejercicio. Y es muy importante que practiques realizar el ejercicio con el tiempo que va a ser, porque a mí me pasó en varios ejercicios de, creo que en 2 primeros de writing, me pasó que yo, no, de reading, yo estaba leyendo y yo no me di cuenta del reloj que yo tenía encima, y cuando yo iba a responder a mí no me dio tiempo y ya se me pasó la pregunta, y eso me pasó como en 3 ocasiones, o sea que obviamente perdí puntos, a lo mejor hubiese respondido bien la pregunta, pero por cuestión de que no me dio tiempo, pues ya se pasó y no puedes regresar atrás. Esa ha sido una parte de mi experiencia haciendo el examen del TOEFL IBT. Déjame saber en los comentarios si quieres que haga una segunda parte de este video explicando cómo está dividido el examen, los tipos de preguntas que puedes hacer y otros tipos de recursos que puedes encontrar, tanto sea gratis o de pago, para que puedas pues mejorar tu nivel y tener un mayor score en tu examen del TOEFL IBT. Hablando desde mi experiencia, lo que a mí me sirvió y lo que yo hice para tener esta puntuación en mi primer examen, o sea, mi primera vez presentándome al examen. Espero que les sirva de ayuda, que puedan agarrar algunos de los consejos que les dejo en este video, que les pueda servir de mucho, mucho, mucho. Y nada, sin miedo al éxito. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye.